Buenas tardes, muchachos. Eh, Vamos a continuar entonces con el tema de diseño sismo resistente, de acuerdo a lo que les había comentado en una sesión anterior. Les ofrezco excusas pues por la voz, pero bueno, voy a tratar de ser muy resumido pues con cada uno de los aportes que les vaya a ir dando en esta sesión. Inicialmente pues vamos a centrarnos en la norma sismo resistente, en los pasos que llevábamos pues para el diseño sismo resistente de una edificación. Nosotros lo habíamos visto en una tablita del título A, pero pues también está resumido en el prefacio de la norma, en el apéndice 1. Eh, los pasos, pues digamos que ustedes los tienen consignados en su cuaderno. Vamos a repasarlos acá de manera general. El paso 1 es la localización del nivel de amenaza sísmica, que eso ya lo tienen. Recuerden que para el caso de ustedes manejan algo que se llama un decreto de microzonificación sísmica de Bogotá y a partir de él deben definir cuál es el espectro de diseño de su proyecto. La mayoría debe corregir esto en su proyecto. Con ese paso 2 pues se construye un espectro de diseño, ¿cierto? En función del grupo de uso, los coeficientes de sitio. Estos coeficientes A sub A, sub B, F sub A y F sub B pues están en función de la zona de microzonificación sísmica que ustedes determinaron y con eso construyen el espectro en función de la fórmula que aparece allá en el decreto de microzonificación sísmica de Bogotá. Eh, Luego de ello se define que el tipo de estructura, para nuestro caso pues estamos usando pórticos de concreto reforzado. Esto es un tema que también ya habíamos visto en clase. Eh, y definimos también el material. El material para nuestro caso es concreto estructural, ¿cierto? Concreto estructural. El grado de disipación de energía pues está en función de qué? Está en función de particularmente de la zona de riesgo sísmico en la cual se encuentra nuestra edificación. Para este caso, eh, la disipación de energía que vamos a emplear es capacidad de disipación moderada. ¿Sí? Esto es lo que vamos a emplear. O sea que todo lo que tiene que ver con esto está regido en el título C21. C21, creo que C21.3. Listo. Continuamos entonces. Acá en el mismo paso pues se define que para zonas de amenaza sísmica intermedia se permite el grado de disipación moderado o especial, pero pues para nuestro caso vamos a usar moderado. El grado de irregularidad de la estructura es un tema que ustedes ya debieron haber consultado previamente, fue algo que les solicité que averiguaran. El grado de irregularidad pues está basado en qué? En irregularidades en planta que tenga la estructura, irregularidades en altura que tenga la estructura o en alzado, e irregularidades por ausencia de redundancia, Phi sub P, Phi sub A y Phi sub R respectivamente. Listo. Realizamos la obtención de las fuerzas sísmicas de diseño, ¿cierto? Teniendo en cuenta que la masa de la edificación, el periodo de la estructura, la pseudoaceleración o la aceleración espectral, ¿cierto? Con el periodo de la estructura, ustedes entraban al espectro de diseño y determinaban cuál es el respectivo valor de S sub A de la estructura. Y con eso determinaban el cortante en la base de la estructura, que era pues una ecuacióncita que hicimos en clase. Y la distribución de fuerzas sísmicas por cada nivel, pues lo hicimos por fuerza horizontal equivalente, que fue un tema que revisamos también en clase. Se aplicó también una torsión accidental, ¿cierto? Que ustedes también ya saben calcularla. Y
se aplicaron fuerzas horizontales en las dos direcciones principales de la planta, ¿cierto? En X y en Y. Pero pues no simultáneamente, sino para casos de carga diferentes. O sea, primero se aplicó en X y luego se aplicó en Y. ¿Listo? Con eso obtuvimos que unos desplazamientos de la estructura, ¿cierto? Unos desplazamientos de la estructura y con ello determinamos que derivas. Y verificamos pues que la deriva admisible no superara el 1% de la altura del piso. Cumpliendo esto pues nuestra edificación estaba cumpliendo derivas. Hasta este paso su proyecto pues debe ir y hasta acá es que llevamos el curso. Ahora bien, pasamos ahora al paso 9, diseño de los elementos estructurales y particularmente se refiere a diseño sismo resistente de los elementos estructurales. Para ello debemos que determinar algo. Voy a cambiarme acá de archivo y vamos a verificar el procedimiento de diseño sismo resistente de acuerdo a la norma. Entonces voy a ir a la NSR 10, particularmente al título A3, donde hablamos del procedimiento de diseño sismo resistente, y voy a permitirme leer un poquito esto pues para que tengamos claro acá varias cosas. A ver. Procedimiento de diseño. Los tipos de sistemas estructurales de resistencia sísmica y los diferentes métodos de análisis, los cuales dependen del grado de irregularidad del sistema estructural y además permiten determinar el cortante sísmico en su base y su distribución de altura en la edificación. Esto, pues nosotros ya lo tenemos, ¿cierto? El sistema estructural ya sabemos qué es, pórtico resistente a momentos, el método de análisis estamos empleando fuerza horizontal equivalente, y el grado de irregularidad del sistema estructural, pues ustedes lo están determinando en función ahí de lo que revisaron en la norma sismo resistente. Sin embargo, pues ahorita lo repasamos. Determinadas las fuerzas sísmicas correspondientes a cada nivel se aplican al sistema estructural de resistencia sísmica escogido. Entonces, luego de tener las fuerzas sísmicas, las aplicamos. Por medio de un modelo matemático apropiado se determinan las deflexiones de la estructura y las fuerzas internas en cada elemento de la estructura producidas por fuerzas sísmicas. Luego se realiza la verificación de derivas para las deflexiones horizontales de la estructura. Hasta aquí vamos, ¿cierto? Ahora seguimos con esto. Se efectúa el diseño de los elementos y sus conexiones utilizando todas las solicitaciones requeridas. Y acá dice, las fuerzas sísmicas obtenidas del análisis EPS se reducen dividiéndolas por el coeficiente de capacidad de disipación R. Es decir que cuando vayamos a hacer el diseño sismo resistente no vamos a emplear EPS, sino vamos a emplear E, ¿cierto? Donde es igual a ¿qué? A FS sobre R. A mí me gusta escribir esta expresión de la siguiente manera. Voy a abrir acá un Word. Para que miremos lo siguiente. Donde E es igual a la fuerza sísmica, a la fuerza sísmica sin reducir, multiplicada por 1, bueno, escribámoslo más bien así, por 1 sobre R. Me gusta más así. Uno sobre R. Esta expresión pues va a ser esta misma que tenemos acá, ¿cierto? Va a ser exactamente la misma. Ya les explico más adelante por qué. Y la siguiente expresión que también va a ser muy importante va a ser la determinación de R. La determinación de R. Donde R
el valor del coeficiente de capacidad de disipación de energía para ser empleado en el diseño corresponde al coeficiente de disipación de energía básico R sub 0 multiplicado por los coeficientes de reducción de capacidad de disipación de energía por irregularidades en altura, en planta y por ausencia de redundancia en el sistema de resistencia sísmica. Phi sub A, Phi sub P, Phi sub R y todo multiplicando a R sub 0. R sub 0. Vamos a escribir esta ecuación acá también, pues para tenerla en cuenta. R va a ser igual a Phi sub A que multiplica a Phi sub P que multiplica a Phi sub R y esto que finalmente multiplica a R sub 0. R sub 0. ¿Sí? Esa es nuestra otra ecuación importante. Cada uno de estos valores, ojo, esto es por, ¿sí? Porque llega el día del parcial y resultan sumando todo esto, no sé por qué. Phi sub A por Phi sub P por Phi sub R por R sub 0. ¿Qué tenemos que mencionar adicional a esto? Estos coeficientes Phi sub A, Phi sub P y Phi sub R, ¿de dónde salen? Previamente pues ustedes ya lo debieron haber consultado, sin embargo pues vamos a revisarlo acá rápidamente para que vean de dónde sale. A ver, miremos la norma. Entonces, primero, el coeficiente R sub 0 sale de la tabla A33. R sub 0 de la tabla A33. R sub 0. Y depende, pues, del sistema estructural que estamos empleando. Pórticos de concreto con disipación de energía de MO va a tener un valor de R sub 0 de 5. R sub 0 igual a 5. Vamos a colocar por acá que R sub 0 va a ser igual a 5. Y además de eso hay otro valor ahí importante que se refiere a omega sub 0, que tiene un valor de 3 que si quieren pues también lo vamos a consignar ahí pues para tenerlo presente. A ver si por acá aparece omega. Omega sub 0 igual a 3. Listo, muy importante pues para lo que estamos tratando en este momento. ¿Dónde salió eso? De la tabla A3-3. Listo. Omega sub 0 y R sub 0. Y los coeficientes Phi sub A, Phi sub P, ¿de dónde salen? Pues de la evaluación de irregularidades que ustedes ya comprendieron que se encuentran en las tablas A36, irregularidades en planta. Vean que todos los coeficientes Phi sub P son menores a la unidad porque son coeficientes de reducción. Menores a la unidad. Para la estructura que nosotros estamos diseñando en planta, no hay que echar muchas cuentas, pero miremos acá cómo es. Voy a revisar la configuración en planta. Segundo piso, ok.
voy a cerrar esta vista, voy a mover esto acá un poquito para que lo veamos en pantalla completa, así. Y miremos cada una de las irregularidades. Irregularidad torsional. La irregularidad torsional existe cuando en una edificación con diafragma rígido, la máxima herida de piso en un extremo, Entonces, para hacer esta evaluación, debo haber hecho mi evaluación de derivas y aplicar una formulita pues que aparece acá, ¿cierto? Que si no entiendo mucho esto, hay unos mamarrachitos más adelante que me describen bien cómo es. Entonces, irregularidad torsional, entonces aplico esta formulita y si es mayor que esto, pues aplicará. Y si no, pues no aplica. Para nuestro caso, creo que no aplicará. Retrocesos excesivos en las esquinas. Debo verificar si estas dimensiones B, ¿cierto? O D, ¿cierto? Multiplicadas por 0.15, o sea, el 15% de la dimensión, si llega a ser mayor, la abertura que se tiene acá, pues se tendrá una irregularidad de 0.9, ¿cierto? Lo mismo si hay vacíos interiores, debo hacer estas cuentas y verificar si aplican cada una de estas condiciones. Y la que aplique, pues debo hacer una tablita indicando cuáles aplican y cuáles no. Las que no apliquen, pues el valor de phi que se le asignará será de 1, ¿cierto? Por ejemplo, sistemas no paralelos, para este caso hay ortogonalidad en todo, o sea que para esta será phi sub p igual a 1. Para esta, pues, desplazamientos de los planos de acción, yo no tengo desplazamientos de elementos verticales, ¿cierto? Entonces, pues, no hay un desplazamiento de este tipo, o sea que para este caso también phi sub p será de 1. Este, pues, tendrán que evaluarlo, este tendrán que evaluarlo, pero pues para nuestro caso, no sé, no voy a echar cuentas acá a ver si este cumple o no cumple. Ustedes lo harán para su proyecto. Pero voy a hacer de cuenta que para mi proyecto, para el que estamos desarrollando en clase, esta dimensión que se tiene acá supera el 15% de la dimensión en planta, entonces sí se tiene irregularidad por retroceso excesivo en las esquinas. Entonces voy a tener en cuenta que voy a tener un valor de phi sub p igual a 0.9 para mi proyecto. Entonces voy a insertar por acá otra ecuación. Donde diga que phi sub p será igual a 0. Tengo que hacer lo mismo con phi sub a. Voy a borrarlo porque pues aún no lo hemos visto. Y voy a hacer lo mismo con phi sub p. Perdón, phi sub r. ¿Sí? Ahora miremos otra vez la norma a ver cómo es el tema de phi sub a. Phi sub a. Ustedes ya debieron haber hecho la lectura, lo repito. Pero de todas maneras, miremos. Para nuestra edificación, ¿ustedes creen que tenemos un piso flexible? No, porque hay continuidad en los pisos, en las masas, entonces pues este tipo de irregularidad no aplicaría para mi estructura. Distribución en la masa. Si tengo una concentración de masa en un nivel muy grande con respecto a otro nivel, pero pues para nuestro caso tampoco aplica, o sea, piso A acá seguirá siendo 1. Irregularidad geométrica, vean que por ejemplo haya discontinuidad en una columna, que se genera un vacío, alguna cosa así y continúa la edificación, para nuestro caso no aplica tampoco. Desplazamientos dentro del plano de acción, que haya un desplazamiento de una columna, un tricitico, tampoco aplica. Y piso débil, pues tampoco tenemos. O sea que para nuestro caso, el tema de irregularidades en altura será phi sub a igual a 1. Phi sub r. El tema de phi sub r es algo medianamente, bueno, no sé si sencillo o complicado, depende cómo se vea. Pero pongámoslo en los siguientes términos. Si ustedes tienen un pórtico con varias columnas,
A ver qué podemos hacer. A ver, dibujemos acá un portiquito rápido. A ver, supongamos que tenemos esto así. ¿Cierto? Eso es un pórtico plano con dos columnitas, solamente con dos columnitas, ¿cierto? Y si tengo un pórtico similar, pero pórtico plano, pero pues ahora con las siguientes características. A ver, a ver, a ver. Pongámoslo así. Ahora bien, supongamos que tenemos este pórtico plano, pero ahora con 4 columnas. ¿Qué opinan ustedes? Si en este pórtico de solamente 2 columnas, si llega a fallar una columna, ¿qué ocurre? Pues nada, colapsa totalmente el sistema, ¿cierto? Pero si de alguna manera en este pórtico fuera a fallar una columna, puede existir la posibilidad de que haya una redistribución de momentos en la estructura y las columnas aledañas sean capaces de soportar algo de la fuerza que está soportando esta. Puede ser. Entonces, este pórtico es o tiene ausencia de redundancia, ¿cierto? Carece de redundancia, no es redundante, no hay muchas columnas. Mientras que este pórtico es redundante, ¿cierto? Es redundante, o sea, tiene muchas columnas, hay repetitividad, o sea, es más chévere. Entonces, ¿qué es mejor para una estructura? Que sea no redundante, o sea, que tenga ausencia de redundancia o que no tenga, perdón, o que sea redundante. Que no sea redundante o que sea redundante. Pues claramente es mejor que haya repetitividad de elementos, que sea redundante. Entonces, para nuestra estructura, que es este edificio que tenemos acá, de alguna manera nosotros tenemos repetitividad de elementos en las dos direcciones principales, ¿cierto? Tanto en la dirección X como en la dirección Y. En la dirección Y tengo 3 columnas y en la dirección X de alguna manera tengo 4 columnas en un pórtico y en el otro 3. Entonces, por ausencia de redundancia, pues también mi coeficiente de disipación de energía podría ser 1. Si vamos a aplicar ausencia de redundancia, pues deberíamos aplicar .75, pero claro que hay que tener en cuenta pues unas condiciones que se describen en el título A3 sobre ausencia de redundancia, que les voy a citar particularmente en dónde están para las personas que deseen leer muy bien cómo es que se hace el tema de la ausencia de redundancia, cómo se hace el análisis de ausencia de redundancia eh, para, para una estructura. Todo eso está consignado en el título A338. ¿Listo? Para los que quieran investigar bien eso, y particularmente para estructuras con disipación moderada de energía está en el A3338.2. Entonces yo me voy a quedar acá con que me voy a quedar acá con que phi sub R será igual a 1.0. ¿Listo? Phi sub R igual a 1.0. Entonces, mi coeficiente final de disipación de energía R, ¿a qué va a ser igual? Phi sub A ya sabemos que es, ¿cuánto? 1.0. Phi sub P sabemos que es 0.90. Phi sub R será igual a 1.0. Y R sub 0 ya sabemos que es 5.0. Por consiguiente, R será igual a ¿cuánto?
R será igual a 4.50. ¿De acuerdo? Ok, con eso obtenemos R. O sea, ya sabemos que el valor de R para para poder determinar E será 4.5. Será el valor que vamos a emplear para reducir nuestras fuerzas sísmicas reducidas de diseño. Listo. Voy a guardar esto por acá en algún lado. Listo. Ok. Entonces veníamos por acá y ya sabemos determinar el valor de R. Ya lo demás ya es aplicar eso en la modelación matemática. Pero antes de aplicar eso en la modelación es importante también que conocer las combinaciones de carga que nosotros debemos tener en cuenta pues para el diseño sismo resistente. Recuerden que nosotros, por ejemplo, en este modelo que habíamos adelantado teníamos unas combinaciones para derivas, ¿cierto? Para derivas. Y esas combinaciones para derivas pues involucraban las fuerzas sísmicas y los momentos por torsión accidental. Fuerzas sísmicas y momentos por torsión accidental. Carga muerta, carga viva, fuerzas sísmicas y momento por torsión accidental. Ahora este FS y este MT se van a convertir en NX, ¿cierto? Y el MEX, pues para cada uno de los casos cuando ya estemos diseñando. Entonces debemos crear unas nuevas combinaciones. Vamos a hacer un listado acá particular de las combinaciones que deberíamos tener en cuenta cuando diseñamos para sismo resistencia. Y les reitero pues que cada una de estas cosas que estamos haciendo acá en el software son cosas paso a paso, sin utilizar ningún tipo de atajo que pueda tener una herramienta de software como es ETAPS. Solamente una metodología conceptual para que ustedes tengan claro cuáles son las variables que debemos aplicar a la hora de un diseño. Entonces, esa combinación, ¿en qué consiste? Vamos a apoyarnos en esta deriva 1 y la vamos a escribir acá pues en el libro de Excel, en un librito de Excel que tengamos. Voy a listar esto de alguna manera. Vamos a colocar esto como combo número. Luego le voy a colocar acá, bueno, acá voy a tener la sumatoria de varios valores para que tengamos en cuenta que voy a tener. Entonces, para la primera combinación, recuerden que estas son combinaciones de diseño. Entonces, el primer valor que voy a tener acá, si quieren acá le voy a colocar estos signos de el signo. O más bien, vamos a dejar esto acá centradito. Esto lo voy a correr para acá. De pronto insertamos esto acá mejor pues para que lo veamos más ordenado. Y entonces en esa primera combinación teníamos que DL, FSX y MTX. Entonces voy a tener exactamente lo mismo. D, L, ya no voy a tener FS, sino voy a tener EX y voy a tener MEX. Voy a cambiar la T por E. Listo. Y en medio de cada uno de ellos debo tener el signo, ¿cierto?
Voy a dejarlos todos con signos positivos. Para que lo tengamos claro. Vamos a bajar esto a 5, de pronto así lo veamos mejor. Y vamos a dejar estos valores centrados. Listo. Ok. Entonces nuestro primer combo. Nuestro primer combo entonces será carga muerta más carga viva más eh, la fuerza sísmica reducida de diseño en X más el momento por torsión accidental en X también reducido, ¿cierto? Este MX también, ¿qué quiere decir? Que vamos a tomar el valor de M, voy a colocarlo acá para que no nos perdamos, colocarlo acá al final. Antes teníamos era un momento por torsión accidental. Ahora lo vamos a convertir en un ME y ese momento por torsión accidental será igual a MT multiplicado por 1 sobre R. ¿Sí? Lo mismo, vamos a dividirlo por R. Es exactamente lo mismo. Listo. Entonces, ¿qué otra cosa adicional debo tener en cuenta acá? Voy a abrir otra vez la norma porque hay una parte que no lo mencioné y me parece muy importante. Bueno, entonces continuemos con lo que les venía comentando. En las combinaciones de carga debo tener en cuenta algo. Cuando estoy diseñando sismo resistencia o sísmicamente una edificación, debo tener en cuenta lo que se describe en el título A3632, los efectos ortogonales. Los efectos ortogonales pueden tenerse en cuenta suponiendo la ocurrencia simultánea del 100% de la fuerza sísmica en una dirección y el 30% de la fuerza sísmica en la dirección perpendicular. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a borrar toda esta carreta que hicimos acá y supongamos que tenemos la siguiente planta. Ustedes tienen la siguiente planta de esta edificación, ¿cierto? En esa planta ustedes van a tener una fuerza sísmica que va a actuar en un sentido, ¿cierto? Una fuerza sísmica que va a actuar en este sentido, ¿cierto? Una fuerza sísmica que va a actuar acá. Vamos a pintarla acá. Listo. Una fuerza sísmica que actúa ahí en el centro de masa. En el sentido X, ¿cierto? Pero adicional a esa fuerza sísmica, ustedes van a tener simultáneamente, van a aplicar otra fuerza sísmica más pequeñita, ahí, pum, que corresponderá ¿a qué? Al 30% de esta fuerza sísmica, ¿sí? Entonces, en este caso, ustedes van a tener acá una fuerza sísmica reducida de diseño en X, ¿cierto? Y para el otro caso, para acá, van a tener una fuerza sísmica, el 0.30 de la fuerza sísmica reducida para Y. Eso es lo que van a aplicar. Entonces, 30% en una dirección y el 100% en la otra dirección. Esto debemos tenerlo en cuenta en las combinaciones de carga. Entonces, acá, cuando estamos escribiendo esto, acá tenemos que va a cambiar esto por 1.0 EX. Acá le voy a colocar también 1.0 MX. Vamos a agrandar un poquito esto porque creo que el ancho
de 6 está, de 5 está muy chiquito, vamos a agrandarlo a 6. Mx, y adicional a esto debo tener otros dos componentes que van a ser que 0.3 EY y 0.3 MEY. 0.3 MEY. El efecto ortogonal de cada uno de ellos. ¿Sí? Listo. Todos positivos. Mi segunda combinación, ¿cómo será? Voy a tener que, pues, variaciones en signos, ¿sí o no? Habíamos dicho inicialmente, pues, entonces que lo que cambiaríamos son signos, entonces, pues, acá este será menos y el resto, pues, positivos. Y aquí, pues, esto se puede extender hasta donde ustedes deseen. Voy a pegarla solamente hasta acá, solo como por tener, pues, un ejemplo de qué deberíamos cambiar. Este ahora será menos, ¿cierto? Este ahora será menos, este ahora será menos, ¿sí? Y así sucesivamente, pues los vamos a ir cambiando cada uno sistemáticamente. Por ejemplo, este menos y el resto positivos, ¿cierto? Luego podemos irlos cambiando así, este menos, perdón, este menos y este menos. Luego lo mismo, este menos y este menos. Y este menos y el primero menos. ¿Cuál otro me hará falta? Que este sea negativo, que este sea negativo y que este sea negativo. Y también, pues, que el último solamente sea negativo. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro faltará? Más menos, más menos. Perdón, edité el que no debería. Debe haber editado este. Menos, más, menos. Bueno, entonces acá tenemos ya 16 combinaciones que tienen que ver con diseños sismorresistentes. 16 combinaciones. Pero para estas 16 combinaciones vean que solamente tengo acá la fuerza sísmica en X y el 30% de la fuerza sísmica en Y. A esto debo invertirlo, ¿no? Porque ahora debo colocar las mismas fuerzas sísmicas, pero en el sentido perpendicular. Es decir, acá debe aparecer EY, acá MEY, acá EX y acá MEX. Entonces voy a aumentar acá un poquito esto, pues, para que lo tengamos claro. Si quieren le voy a colocar a esto una rejilla y vamos no sé, a dejarlas con amarillito. Y estas mismas que tengo acá, pues las voy a copiar abajo. Y lo que voy a hacer es cambiar estos valores X
Ya dijimos que lo vamos a reemplazar por EY para este caso. ¿Cierto? Ahora para este caso vamos a tener MEX que lo voy a reemplazar por MEY. Y luego para este caso EY lo voy a reemplazar por X. Y por último, MEY lo vamos a reemplazar por MX. Y esa será la totalidad de combinaciones que debo emplear para, voy a dejarlas en otro amarillito, no sé, otro amarillito más oscurito. Para la primera combinación que teníamos, que ¿cuál es? 1D, 0.5L, 1EX, o sea, la primera combinación que estábamos evaluando en el modelo matemático que estábamos revisando hace un momento, que fue la de derivadas. 1.2D, 0.5L, 1 y 1. Deberíamos ajustar eso dentro del listado de combinaciones que tenemos, recordando que cada uno de estos valores es 1.2D, ¿cierto? Y acá tenemos 0.5, 0.5L, 0.5L. Voy a copiar esto en todos, porque pues esto se repite pues en todo esto. Así quedarían entonces nuestras combinaciones de diseño solamente pues para esa primera combinación de 1.2D, 0.5L y la fuerza sísmica de diseño. Fuerza sísmica de diseño. 32 combinaciones. Voy a insertar acá antes dos combinaciones que se deben repetir en todo. ¿Cuáles son esas dos combinaciones? Ustedes ya saben, la primera combinación es 1.4D y la siguiente combinación es 1.2D más 1.6L más 1.2L, ¿cierto?